siento preguntar algo y ¿hay alguien que tenga temor en este momento? ¿Alguien que esté asustado por algo ahorita? Porque yo siento de Dios que Él va a llegar a su barca y va a reprender la tormenta. Él va a pasar y tal vez usted ha dado todo por perdido, tal vez usted ve que todo está en contra suya, pero el Señor viene y va a ser causante de paz. Así lo siento en mi espíritu. Va a ser causante de paz. Él va a reprender esa tormenta, como dice la Escritura, y habrá grande bonanza. Grande bonanza. Y cualquiera de tus hijos, Señor, que hoy esté en esa barca, Señor, va a experimentar que tú llegarás caminando aún sobre esa tormenta, Señor, y tú reprenderás las olas y habrá grande bonanza, Señor. Grande bonanza, Señor. Señor, tú dijiste que tú nos dabas una paz que el mundo no nos puede dar, Señor. Y yo te suplico hoy, Señor, que derrames esa paz de una forma sobreabundante sobre los corazones de mis amados hermanos. Sobre paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres el Dios de paz. Señor, tú nos cobijas aún bajo tu manto, Señor. Nos abrazas y tú reprendes el mar embravecido, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque tú amas la paz de tu iglesia, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Ponemos en tus manos este tiempo en el que a través de la palabra queremos ser edificados. Queremos oírte hablar, Señor, a través de cada texto de tus sagradas escrituras. Queremos que nos guíes, que confortes, que alientes, que instruyas, aunque redargullas si es necesario nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Permite que hoy, Dios, a través de este mensaje, también aquellos que no te conocen puedan venir a tu encuentro, Señor. Te amamos, Dios. Y aquellos que te conocemos, también salgamos confortados y edificados. Me encomiendo en tus manos, Señor. Por favor, úsame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo. Bendiciones. Bienvenidos, mis amados hermanos. Qué alegría que una vez más como familia, como iglesia, podamos reunirnos, encontrarnos. También aprovecho para saludar a los que están desde casa. Un abrazo grande, gigante. Dios los bendiga. Aprovecho de paso para pedirles excusas. Hace 8 días no sabemos qué pasó, pero no tuvimos audio y lamentamos que no hayan podido recibir el mensaje. Pero bueno, aquí estamos y ya hicimos las pruebas y confiamos que las cosas están funcionando bien. Muy bien, mis amados hermanos. Ya los niños pueden salir a su clase y vamos entonces a estar listos para recibir la palabra. Así que para dar inicio a este mensaje, quiero decirles que uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es todopoderoso. Creo que es un atributo que todos en la gran mayoría conocemos, ¿cierto? Sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Él es todopoderoso? Que no hay nada imposible para Él, que Él puede hacer todo lo que Él determine hacer, ¿verdad? Así que Él es todopoderoso. Y al meditar en esto, en estos días, he llegado a la conclusión de que en lo personal siempre lo he asociado con las cosas exteriores de mi vida, como por ejemplo la economía, no sé, los milagros, la naturaleza, y siempre este atributo de Dios lo he asociado con cosas externas a mi vida. Pero meditando un poquitico en mi propia vida, Dios me llevó a reflexionar en que no solamente Él es todopoderoso para las cosas externas, sino también para mi vida interna, para las cosas que suceden en mi corazón. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso en mi mente, en mis emociones. Él es todopoderoso también en mi interior. Y por eso quisiera que hoy pudiéramos meditar en qué significa eso para nosotros como creyentes. Realmente la iglesia tiene un tremendo baluarte en Dios.
a la hora de las tormentas internas del corazón. Un tremendo baluarte. Y yo creo que si la iglesia históricamente se ha sostenido, es porque Dios no solamente la ha preservado, sino que también internamente Él ha sido su fortaleza, la fortaleza de cada creyente en su alma. Y quiero que hablemos de algunos ítems, de algunas áreas en las que podemos experimentar que Dios es todopoderoso en nuestro interior. Vamos al primero, que está en Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Y dice la Escritura en Isaías 40, 29 al 31, Él da poder a los indefensos y fortaleza, ¿a quiénes dice ahí? A los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hermanos, benditos aquellos que buscan nuevas fuerzas en el Señor. Como seres humanos nos debilitamos, nos cansamos, pero los que confían, los que buscan fuerzas en Dios, recibirán fuerzas para cada etapa de sus vidas. Recuerda eso, como creyentes en el Señor, tú y yo recibimos fuerzas nuevas cada día. Si hoy te sientes débil, si hoy te sientes cansado, si hoy te sientes agotado, abrumado, la palabra de Dios dice que en Él encuentras fuerzas nuevas cada día. Así que cada mañana debemos acudir a la presencia de Dios para que Él sea nuestra fortaleza. Porque a diario enfrentamos retos, a diario enfrentamos circunstancias. Es bastante paradójico que este texto dice que hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Es tremendo porque si meditamos quiénes son los que deberían tener más fuerza, los jóvenes. Pero la Biblia dice que hasta ellos se debilitan y se cansan. Y con el pasar de los años ya no tenemos las mismas fuerzas, el mismo ímpetu que teníamos cuando solíamos tener menos edad. Va pasando el tiempo y sucede algo muy bello de los misterios de Dios. Y es que entre más años debemos adquirir más sabiduría, pero se debilitan nuestras fuerzas. Para los jóvenes tienen más fuerza, pero necesitan adquirir madurez y sabiduría. Qué dolor, hermanos, para aquellos que confían en sus propias fuerzas y no dependen del Señor. Yo he encontrado que en mi vida y en la vida de algunos creyentes dicen ser cristianos, pero viven como si no dependieran de Dios. Viven temerosos, a veces ni siquiera se le consulta a Dios los planes. Y entonces, qué paradójico que teniendo en el Señor esto, porque Él dice ahí, en cambio, los que confían en el Señor, los que confían en el Señor. Claro, nos cansaremos, tendremos jornadas extenuantes, pero la Escritura dice que en cambio, los que confían en el Señor van a encontrar nuevas fuerzas. No son las fuerzas de ayer, no son las fuerzas de hace una semana, son las fuerzas nuevas ¿para cuándo? Para hoy. Para hoy. Necesitamos nuevas fuerzas. Me encanta cómo la Escritura nos habla siempre de cosas nuevas. Inclusive la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero también aquí el texto nos está mostrando que también podemos obtener en Dios nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Amado hermano, si hoy estás extenuado, si justamente estos días han sido días de cansancio, ya has estado abrumado y dices, ya no puedo más, es que definitivamente yo no sé qué me pasó, mi mamá me dejó caer cuando nací, no sé qué pasó, pero está muy difícil. Yo quiero decirte hoy de parte del Señor, en Dios encontrarás nuevas fuerzas. No se trata de no cansarse, se trata de hallar nuevas fuerzas en Dios cada día. Y Dios proveerá las fuerzas que se necesitan para cada día.
para cada día. A mí en lo particular a veces me estresa el tema de pensar hacia el futuro y qué voy a hacer con esto y qué voy a hacer con lo otro. Y Dios me dice, mijito, no sea cabezón. Cada día, utiliza el presente. Te daré fuerzas para cada día. Te daré ideas para cada día. Te daré ayuda para cada día. Te daré bendiciones para cada día. Pero no te angusties por el mañana. Haz tu parte hoy. Y no te angusties por el mañana. Haz tu parte hoy. Porque los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Mira, el hombre es pasajero y se marchita con el paso de los años. Yo miro fotos y digo, me han pasado los años, ya me atropelló el bus de la edad. Y es increíble. Bueno, ayer me encontré con un compañero de colegio. Yo soy promoción, venga le digo, soy promoción 94. Uy, pastor, se le cayó la cédula así. Promoción 94. Y es increíble, Dios mío, en serio, mucho tiempo y bueno, fue bellísimo encontrarme con este amigo. Pero, ¿sabe cómo me presentó a los papás? Papá, ¿se acuerdan de Juan el mechudo, ese que tiene el cabello largo? Y yo, tan bonito, tan querido. No, a mí no me molesta para nada, no se preocupe. Yo sé que ya, pero en la gloria nos veremos, yo le voy a mostrar mis mechas así. Lo cierto es que el tiempo pasa y ya no somos los mismos niños. Nos vamos marchitando. Pero también Pablo dice que nuestro ser interior se va renovando de día en día. Mira, por más que nosotros seamos pasajeros, Dios no. Dios no se cansa. A Dios no se le agota su potencia de ayuda. Confiar en Él es hacer de Dios nuestra fuente de fortaleza. Él es la fortaleza para todas las edades, para todos los momentos, para todas las generaciones. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Y esa fuente es aquella que es capaz de levantar el planeta en sus manos. Aquella que puede reprender el mar y ponerlo en calma. Aquel que llama a las estrellas y todas comparecen delante de Él. Ese es el poder de Dios. Y aquel que está disponible para fortalecernos cuando nos cansamos. Nuestro Dios es muy generoso al dar fortaleza a los hombres que en Él confían. Es muy generoso. Él podría, si Él lo quisiera, cánsese. Pero Él no hace eso. Él fortalece al cansado y le da fuerzas al que no tiene ninguna. Son fuerzas que provienen de Dios. Y no son fuerzas naturales, son fuerzas sobrenaturales. Podemos cansarnos, podemos agotarnos, pero de repente, ¿recuerda usted lo que le pasó a Sansón? Sansón había pecado, le habían sacado los ojos, le habían cortado el cabello, sin embargo él se arrepiente y le pide al Señor, Señor, concédeme cumplir tu voluntad y ejecutar tus juicios. Y Dios en un instante le dio tal fortaleza que movió las columnas y todos los enemigos de Dios perecieron bajo su juicio. Entonces Dios es generoso porque nos da fuerzas. Y hoy es un tiempo en el que tú debes levantarte en las fuerzas de Dios. En las fuerzas de Dios. Hermanos, como creyentes, estamos en tiempos en los que yo no aconsejo andar en nuestras propias fuerzas. Debemos acudir siendo humildes ante el Señor, porque Él es nuestra fortaleza y Él renueva nuestras fuerzas. Y Él dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Que Dios sea tu fortaleza, amado hermano. Que Dios sea la fortaleza de tu vida, que levantes alas como las águilas y no te canses. Que este sea un tiempo de renuevo para ti, amado hermano. Tiempo de renuevo, donde tú experimentes una nueva fuerza de parte del Señor. Segunda área, y esta me encanta, porque en esta quiero señalar que Dios también es la potencia de todos aquellos que le servimos. En el servicio a Dios necesitamos las fuerzas del Señor. Y es algo que en la Biblia encontramos abundantemente.
no es por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. No es por nuestras tácticas ni nuestras habilidades, es por el poder de Dios. Estoy haciendo ahorita un estudio de 2 de Corintios, y Pablo, la segunda carta a los Corintios es una defensa del ministerio apostólico de Pablo. Y Pablo hace referencia a una carta que pudiera ser, o es realmente una carta que se extravió. Él envió una carta a la iglesia de Corinto. Y en esa carta él le está dando un regaño tremendo a la iglesia, había un conflicto interno ahí con un creyente. Pero a lo que voy es que Pablo dice, ¿saben cuál es la evidencia de nuestro ministerio? Y él dice, ustedes. El sello de nuestro apostolado son ustedes. Y no es porque nosotros seamos competentes en nuestras propias fuerzas, sino porque ustedes son cartas escritas por el Espíritu Santo. Qué bello eso. Él hacía su labor, pero no es porque él tuviera toda la competencia, sino Dios hacía y hace la obra en los corazones. Hermanos, yo me gozo, y ya lo había dicho, pero lo voy a volver a decir, de ver la obra de Dios en ustedes. Me gozo. Y yo no lo puedo lograr, sino es el Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, en todo. Es la obra de nuestro glorioso Rey. Todos aquellos que servimos a Dios debemos recordar que en todo lo que hacemos en su obra se requiere de personas que estén dispuestas a depender del poder de Dios para llevar a cabo esa tarea. Cualquiera que sea la tarea que Dios te haya encomendado, es un llamado también a depender del poder de Dios. A depender del poder de Dios. Un gran ejemplo de ello es la vida del apóstol Pablo. En varias de sus cartas, Pablo fue humilde al decir que su fuerza y capacidad para el ministerio provenían de Dios. Provenían de Dios. Pablo decía que lo que hacía era porque Dios estaba obrando a través de él. Mira lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:10. Este es un ejemplo, 1 Corintios 15:10. Dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y ojo lo que dice ahí tan bello, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Qué tarea le ha encomendado el Señor a usted? ¿Cuál ha sido la tarea? Y si Dios se la ha encomendado, recuerde, usted la va a hacer, pero va a ser a través de las fuerzas de Dios. De las fuerzas de Dios. ¿Le ha dado el Señor un matrimonio? ¿Cómo puede usted llevar adelante su hogar? A través de los recursos de Dios. ¿Le ha dado Dios unos hijos? ¿Cómo puede usted cuidarlos, amarlos, orientarlos? A través de los recursos de Dios. ¿Le ha dado Dios un ministerio, una tarea en la iglesia local? Dependa de Dios para llevarla a cabo. Dependa de Dios. Que no sea el ministerio un espacio para mostrar sus habilidades, sino un espacio para honrar a Dios que se las ha entregado. Pablo dice, no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Cada oportunidad que el Señor nos dé de servir al Señor, tomémonos el tiempo de decir, Señor, glorifícate a través de mi vida. Permite que hoy la gente salga enamorada de ti, que la gente pueda reconocer tu amor, tu obra, tu gracia a través de este servicio, Señor. Permíteme ser excelente, permíteme, Señor, ver tu mano de poder a través de lo que hacemos, Señor. Porque nosotros algún día partiremos, pero ¿quién debe ser recordado? El Señor. El Señor. Y por eso me encanta que Pablo reconociera que en todo lo que hacía Dios fue la potencia en su servicio, fue el poder en su servicio. También decía que se consideraba una frágil vasija de barro, pero que en ella contenía un gran tesoro, la presencia de Dios,
que le permitía que, a pesar de ser tan frágil como una vasija, pudiera soportar las dificultades que se le presentaran a lo largo de su servicio al Señor. Tú y yo somos vasijas frágiles de barro, que hacemos un servicio a Dios. Y tú sabes cómo es de frágil una vasija de barro. Pero servimos en momentos peligrosos, en momentos complicados. Y lo único que hace diferencia de cualquier otra vasija es la presencia de Dios en ti. En ti. ¿Puede tener una persona sin Cristo esa presencia? No. Solamente a través de la fe en Jesucristo, las vasijas de barro se convierten en depositarias de una gran gloria, la gloria de Dios. Solo a través de la fe. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 4, 7 al 9. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran, ¿qué dice ahí? Poder proviene de Dios, no de nosotros mismos, porque por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Somos como unas vasijas en medio de una tormenta, de una muchedumbre de gente que es sacudida, es presionada. Y Pablo cita allí varias cosas. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Está pasando por dificultades? ¿Sabe usted por qué no se quiebra? Porque usted es una vasija de Dios. Por eso tú y yo no nos quebramos. No es que como vasijas de Dios no pasemos por dificultades. Yo no puedo prometer eso y sería una irresponsabilidad de mi parte, porque la Biblia no nos dice eso. Pero la razón por la cual tú y yo no nos quebramos, no nos deshacemos, no nos desbaratamos, es por el tesoro que contiene nuestra vida. Es Dios quien nos mantiene fuertes a pesar de esas dificultades. Y Pablo decía que en su ministerio, por haber dejado de alguna manera, dicho que la ley y todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto había pasado, se había ganado muchos enemigos, al señalar que Cristo es el Mesías. Pero Pablo decía, por todos lados nos presionan las dificultades. Es por todo lado. Y decía, pero no nos aplastan. Por eso tú no eres aplastado con el peso de las cosas que estás viviendo. Y si hoy estás pasando por una situación que es pesada, que es atenuante para ti, extenuante, déjame decirte que solo porque Dios está contigo no serás aplastado. No vas a ser quebrado. Eso sí, va a sonar el barro. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué horas? Va a sonar. Pero el Señor vuelve y lo pega. ¡Pum! Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Fuéramos personas sin Cristo? Claro, ¡pum!, nos quebraríamos. Es más, muchos en el mundo están quebrados. Sino que por fuera se ponen bonitos, se maquillan y salen a la vida, pero están quebrados hace mucho tiempo. Hasta que vienen a Cristo y Cristo los hace nuevas criaturas, nuevas vasijas. Así como el Señor le pegó la oreja al soldado, así el Señor viene y hace todo nuevo. Pero no nos abruman las dificultades. Él dice allí, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Hermanos, yo tengo que decirles con sinceridad, estoy pasando por un momento que me tiene perplejo el país. Y veo noticias y cosas y digo, no, esto está tenaz. Todo parece estar tenaz. Como ser humano, ¿qué me dice el Señor? Tranquilo. Yo estoy sentado reinando. Yo estoy gobernando. Entonces he optado por, si veo esas cosas, ya no digo no. Prefiero como cambiar o next en mis redes sociales sigo.
adelante no lo quiero ver, y prefiero entregarme a la oración por mi país. Porque tengo que decirle, mi corazón ha llegado a cargarse como hacía mucho tiempo no sucedía en mi vida. Y pues Dios no quiere que yo ande de esa manera. Pero hermanos, no sé qué circunstancias en su vida lo hagan estar perplejo. Perplejo. ¿Está usted perplejo hoy? Dios dice que usted no va a caer en la desesperación. Porque usted tiene esperanza en Dios. Usted tiene esperanza en Dios. Pablo dice por allá en 1 Tesalonicenses, hablando de los que murieron en esa época, dice, no se angustien como los que no tienen al Señor. Usted y yo tenemos al Señor. También dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. ¿Está usted siendo perseguido hoy por causa de su fe? ¿Está siendo usted perseguido por hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer? Pues Dios le dice hoy que usted no está abandonado por el Señor. Usted no está abandonado por el Señor. Por más persecución que usted tenga, aunque un ejército acampe contra usted, su corazón no temerá, porque usted está confiado en el Señor. Usted y el Señor son mayoría. Amén. Son mayoría. Entonces, Pablo, en el ejercicio de su ministerio, señala que Dios es la potencia de todo aquel que le sirve. La potencia de todo aquel que le sirve. Número 3. Nos da el poder también para afrontar lo que Él determine para nosotros. Hay circunstancias en la vida, mis hermanos, y eso lo hablábamos cuando Jesús oró ahí en Getsemaní. Dios no le quitó la prueba a Jesús. Y Jesús fue al monte y empezó a orar y empezó a angustiarse de tal manera que gotas de sangre caían. Y él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Le quitó Dios el Padre a Jesús esa prueba? ¿Pero qué hizo Dios? Lo fortaleció para que cumpliera su voluntad. Hermanos, hay momentos, hay etapas en nuestra vida en las que el poder de Dios va a estar en nuestro ser para afrontar lo que Él determine para nosotros. Hay cosas que vamos a tener que cruzar. Hay pruebas que Dios no va a quitar. Hay circunstancias que Dios no va a mover. Pero lo que Dios sí va a hacer es que Él va a proveer fortaleza y poder para que usted y yo crucemos lo que Él determine que debamos cruzar. Hay inciertos en nuestras vidas, pero sea lo que el Señor determine, usted no va a estar desamparado de las fuerzas de Dios. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo tenía, venga le digo, más o menos unos 12 años, a mí me angustiaba terriblemente pensar que mis padres fallecieran. Es más, yo me acostaba y me ponía a llorar. Entonces venía mi hermana, mi mamá, mi hijo, ¿qué le pasa? Mamá, tengo tristeza de solo pensar un día que no estés conmigo. Y el día en que murió mi papá, ay. Yo dije, llegó el momento. Eso fue muchos años después. Mi papá murió, yo tenía, creo que 19 años. Y si hubo un momento en mi vida en que experimenté esto que le estoy diciendo, fue ahí. Porque Dios no cambió la circunstancia, pero Dios estuvo conmigo en medio de la circunstancia. En medio de la circunstancia. Pablo dice en Filipenses 4, 12 al 13, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues, ¿qué dice ahí? ¿Todo lo qué? Hermanos, su Biblia. Pues, ¿todo lo qué? Por medio de Cristo, quien me da ¿qué cosa? Las fuerzas. Cristo me da las fuerzas y tengo que pasar por un valle difícil, por un desierto, por una circunstancia, y Dios ha decidido no cambiarla,
Pues, ¿qué sucede? Cristo me va a dar las fuerzas para afrontar eso. Hermanos, si hoy la providencia de Dios ha decidido que usted y yo pasemos por algo y no cambia, entonces usted necesita entender que Dios va a proveer las fuerzas para cruzar ese valle. Dios va a proveer las fuerzas. Hermanos, han pasado más de 20 y pico de años y estoy aquí. Yo pensaba, después de que se muera mi papá, no voy a poder. En algunos años, si el Señor no viene antes, será mi madre. Y obviamente sé que me va a dar muy duro. Pero lo que Dios determine, Dios me ayude, es lo que yo le digo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hay cosas que yo no voy a poder cambiar, pero ayúdame, Señor. Ayúdame. Algún día mis hijas se irán de casa. Me va a dar duro. Yo soy chocho y me gusta estar con mi familia. Algún día se irán. Me va a dar duro. Pero Dios, dame fuerzas. Dame fuerzas para entender que eso va a suceder algún día. Hermanos, todo lo podemos por medio de Cristo. Todo lo podemos por medio de Cristo, quien es nuestra fortaleza, quien nos da las fuerzas. Entonces, si algo Dios ha determinado, un momento complicado, difícil, no luchemos más con decir el Señor, ¿por qué? Yo sé que esto suena a frase trillada, pero Dios, déjame entender qué quieres que yo aprenda a través de eso. ¿Qué estás perfeccionando en mi vida a través de esta aflicción? ¿Qué me estás proveyendo que de pronto un tiempo de bonanza no me ha dado? ¿Qué quieres hacer en mi alma, Señor, para ser más como tu Hijo? Entonces, no todo en la vida es color de rosa, ¿sabes? Habrán momentos de adversidad y de mucha lucha, pero la Biblia nos enseña que con Cristo podemos ser fortalecidos para cruzar esos momentos. Con Cristo, con Cristo. Algunas veces Dios no quita las adversidades. ¿Te has preguntado eso? Yo conozco personas que amamos mucho y llevan años en adversidades. Y hemos orado, rogado, Señor, y Dios no las quita. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Quisiera tener las respuestas, de verdad. A mí me gustaría ser esa persona que hace así, tiene la respuesta. Me encantaría, de verdad, se lo digo en serio. Me gustaría tener siempre esas palabras o tener una revelación de Dios. Pero a veces el Señor guarda silencio. No, ay, Dios mío, Señor, háblanos, por favor. Pero a veces no sucede, y cuando no hay palabra, o sea, cuando no hay una directriz de Dios, hay que seguir, confiar, caminar, seguir avanzando. Y entonces, Dios no quita las adversidades, pero sí nos va a dar la capacidad de avanzar por cruzándolas. Y por eso debemos decir, como dijo Pablo, ¿todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Yo no sé cómo va a pasar esto, pero todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Lo que Dios determine en medio de mi vida como su hijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en el Señor. Cuarto aspecto, y es nuestras humanas debilidades. Tú y yo experimentamos debilidades. Todos, si somos sinceros, tenemos una o más debilidades. Todos. O sea, yo no me voy a escudar aquí y decirle, no, hermano, evitando, yo ya, Señor me rescate ya en su gloria. No, soy una persona llena de errores, debilidades. Soy un ser humano. Y yo quiero decirle que como cristianos no nos debe dar pena ni vergüenza el aceptar que tenemos debilidades. No nos debe dar pena, pero sí debemos hacer algo. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Seguimos hablando de ese poder de Dios Todopoderoso obrando en nuestro interior. 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne,
un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es importante que honremos un poco el contexto de estas palabras, para no decir cosas que Dios no quiso decir. Y antes de señalar el punto que quiero decirle, debemos resaltar que hay varias hipótesis acerca de cuál era ese aguijón. Una, que es muy probable, y la misma Biblia tiene argumentos para decir que es así, y es que Pablo tenía una dificultad en su vista. ¿Sí? Por eso él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, una de sus cartas, lo dice. Pablo tenía una dificultad en su vista, esa es una. La otra, la cual no considero que sea, era como si Pablo tuviera un tema muy pecaminoso y él estuviera diciendo: ese es mi aguijón. No creo, porque el contexto no honra esa versión, esa opción. Y la tercera, para mí, obviamente respeto a quien piense diferente, creo que ese aguijón era la persecución de los judíos contra él, la persecución. Entonces, Pablo dice ahí que por causa de esas grandes revelaciones que Dios le había dado, Dios le permitió o le dio un aguijón para que lo mantuviera como humilde. Mire cómo Dios es de sabio, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas revelaciones? Según 2 Corintios 12, ahí atrásito, él habla de un hombre, obviamente no dice que es él, pero dice un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y que Dios le permitió ver cosas que no le es dado expresar aquí a los hombres. Obviamente él, yo creo que es él. Es más, si Pablo ya tenía el aguijón, Pablo estaba siendo humilde al decir: no, conozco a un hombre, pero no decía quién era. Pero eran grandes las revelaciones, grandes, a tal punto que usted sabe que uno de los hombres que más contribuyó a escribir textos inspirados en la Biblia fue Pablo. Grandes revelaciones, como la revelación, por ejemplo, del plan de Dios para todos aquellos que no somos judíos, el plan de salvación, que también Jesús murió por los gentiles, y muchas otras cosas más. Pero teniendo esto en cuenta, es bellísimo ver cómo Dios trabaja con personas imperfectas, que están dispuestas a ser perfeccionadas por Él. No creo que el punto en este texto sea decir: bueno, soy débil, pues, que el mundo me entienda. No creo que ese sea el punto. El punto es que nosotros sepamos: listo, Dios me recibe, pero Dios me ha dicho que me baste su gracia, porque cuando yo reconozco mi debilidad es cuando Él se va a glorificar. Entonces, cuando hay debilidades en nuestras vidas, ¿qué hay que hacer? Reconocer todo delante de Dios. Señor, soy débil en esto. Mi paciencia es así de chiquita, Señor. Vengo a reconocerlo, Señor. Sé que esto no está bien. Y entonces, ¿qué dice el Señor cuando hacemos eso? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nos humillamos ante el Dios Todopoderoso, reconociendo nuestras debilidades, entonces Dios, ¿qué hace? Se glorifica a través de ellas. Se glorifica a través de ellas. Así que Dios trabaja con personas imperfectas que estén dispuestas a ser perfeccionadas por Él. Como sea lo que haya sido lo de Pablo, su aguijón, Dios tenía buenas noticias para un Pablo que rogaba ser libre de ese aguijón. Hermanos, dicen que en el momento en que Martín Lutero empezó a ser un gran contribuyente en la reforma de la iglesia, porque él no fue el primero, hubo personas antes de él y que fueron mártires también. Dice la historia que Martín Lutero, estando en la iglesia tradicional, se flagelaba. ¿Sabe qué es flagelarse? Se daba látigo.
porque él tenía una debilidad y cada vez se encerraba y se flagelaba él solo. Hasta el punto en que Dios lo llevó a la escritura de Romanos, donde él podía entender que él podía descansar en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Y eso para él fue algo maravilloso, porque entendió lo que la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tenemos debilidades? Claro, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo entendió de parte del Señor que el justo por la fe vive. Dios tenía buenas noticias para un Pablo agobiado por lo que sea que haya sido ese aguijón. Y Dios le dijo que era suficiente su gracia. Es por la gracia de Dios que personas pecadoras estamos en manos de un Dios santo. El Señor le da fortaleza a aquellos que tienen debilidades para que sirvan a un Dios perfecto. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Dios nos recibe a través de Cristo y nos va transformando. Esto es lo que se llama ser santificados. Dios nos está santificando desde el día en que llegamos a sus pies y que Cristo vino a morar dentro de nosotros. Dios nos está santificando. Quiere decir eso que si usted mira para atrás en su vida, lo que debe ocurrir es que usted va a ver muchas cosas que el Señor ha cambiado. Hoy, si miramos atrás, me dice: wow, Señor, gracias, yo pensaba que no iba a poder superar esto, pero tú lo hiciste. Pero si miramos adelante, todavía siguen haciendo falta cosas. Entonces, ¿qué debemos decir? Señor, gracias porque así como lo hiciste en mi pasado, tú seguirás obrando en mi vida. Yo necesito seguir reconociendo que tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. Y estoy siendo santificado, santificado. Hoy el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Hoy el Señor está usando alguna espina en nuestra alma para santificarnos. Alguna. Así que, hermanos, vamos al último punto para ir cerrando. Y el último es que su poder también nos capacita para vivir una nueva vida. Este es mi último punto, hablando del poder de Dios, del Dios Todopoderoso que actúa en nuestro interior. Y dice Romanos 6:4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mi último aspecto, hablando del poder de Dios en nuestro interior, es que su poder nos capacita para vivir una nueva vida. Insisto, el cristianismo no es un esfuerzo moral por ser una persona distinta. ¿Me hago entender? El cristianismo no es un esfuerzo ni un discurso moralista. El cristianismo es un mensaje que nos habla del poder de Dios que nos hace nuevas criaturas. Yo tenía muchas cosas que quería cambiar cuando no estaba con Cristo. Y de pronto por un día o 2 días o unas semanas decía: la logré. Pero de repente, ¡pum!, otra vez volví a lo mismo. Porque seguía siendo un esclavo del pecado. Hasta el día en que vino mi libertador y me hizo una nueva criatura. Y pude, por medio de él, no solamente vencer esos hábitos, sino ser hecho una nueva persona. Su poder te capacita para que vivas una nueva vida. Insisto, no se trata de esfuerzos moralistas. Es que yo debo dejar de hacer esto, no voy a decir esto, no voy a pensar en aquello. No, es la nueva vida de Cristo en ti la que hace posible eso. ¿Quieres realmente vivir una vida que le agrade a Dios? Debes morir a tu viejo hombre. Debes morir. Ese hombre debe morir, pero debe nacer uno nuevo con Cristo. Con Cristo. Conclusiones. Dios te fortalece entonces a través de Cristo. Cristo es nuestra esperanza para nuestras batallas internas.
que solo he citado aquí 5, pero pueden ser muchas más, nuestras batallas internas. Pero Dios te fortalece a través de Cristo. Así como es todopoderoso para hacer milagros, para tener la creación funcionando, también es todopoderoso para someter, fortalecer y transformar tu ser interno. También es poderoso. Si Él pudo multiplicar panes y peces, es todopoderoso para transformar tu ser interno. Tu ser interno, tu yo. Si aún tú no le has dado tu vida a Cristo, ya debes saber lo difícil que es gobernar y tener el control de tu interior. Eso es como tener una fiera suelta. Los que no tienen a Cristo, su vida interior está hecha un desorden por su naturaleza pecaminosa. Pero hoy es el día en que Dios puede cambiar eso. Si tú te reconcilias con Él a través de Cristo, Él vendrá a ser la fortaleza de tu vida. Pero si tú ya caminas con Dios, no olvides hacer de Él la fuente de tu fortaleza, porque Dios es la fuente de tu fortaleza. Y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te bendecimos en este día, te damos gracias por permitirnos reconocer y entender que tú eres nuestra fortaleza. Señor, gracias porque no solamente eres poderoso para sostener la creación, para llamar las estrellas cada una por nombre, sino que también eres todopoderoso para transformar mi vida interior. Yo te pido, Dios, que hagas consciente a la iglesia de ese bello milagro que solo está disponible para aquellos que se someten a Cristo como Señor y Salvador. En esta mañana, Señor, reconocemos que necesitamos nuevas fuerzas. Y hoy te pido, Dios, para todos nosotros, nuevas fuerzas, porque los jóvenes también se cansan, flaquean y caen, pero los que confiamos en ti seremos renovados. Ponga la confianza en Dios hoy. Yo le invito, confíe en el Señor. Y dígale, Señor, dame fuerzas nuevas para vivir para ti, para honrarte cada día de mi vida, Señor. Dame fuerzas nuevas, Señor. Dame fuerzas nuevas para esta jornada de hoy y hacer hoy lo que tú quieres que haga hoy. Señor, buscamos en ti nuevas fuerzas. Queremos, como dice el texto, volar alto como las alas de águila, correr y no cansarnos. Danos hoy nuevas fuerzas, Espíritu Santo del Señor. Danos nuevas fuerzas. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Aquellos que están agotados, cansados, te ruego, Señor, un milagro de nuevas fuerzas para ellos. Y también para mí, Señor. Señor, oramos hoy por aquellos que te servimos en algún área de nuestras vidas. Queremos, Señor, reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Queremos reconocer que tú eres la fuerza y el poder que nos capacita para el servicio tuyo, Señor. Hoy, Señor, quiero pedirte, bendice a cada maestra de la escuela de los niños, que tú seas su fuente de sabiduría, de poder en medio de cada clase. Bendice hoy a mis hermanos en la alabanza, que seas tú, Señor, el poder que los ciñe, que los guía en adoración, en honra a ti. Bendice, Señor, a cada persona que está también en el equipo de servidores. Sé tú su fortaleza, su capacidad. Sé tú, Señor. A veces vienen de jornadas extenuantes en sus vidas personales, pero vienen con amor a servir. Te pido, renueva sus fuerzas y bendíceles en todo lo que hagan en la vida. Y te pido por mí también. Dame nuevas fuerzas y ayúdame cada día, Señor, a reconocer que tú eres la fuerza en mi vida, en mi servicio a ti y a la iglesia. También, Padre, en aquellas áreas en las que no estamos hablando de servir dentro de la iglesia. Fortalécenos en nuestro matrimonio. Fortalécenos en nuestros vínculos como papás. Danos la capacidad, la sabiduría para afrontar cada reto con nuestros hijos.
Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están pasando por momentos en que deben tomar decisiones. Sé tú hoy la fortaleza en cada decisión, Señor. Padre bendito, también te damos gracias porque tú eres la fuerza. Tú nos das las fuerzas para afrontar lo que tú determines, porque todo lo podemos por medio de Cristo que nos fortalece. Y hoy reconocemos que hay áreas, hay circunstancias que siguen presentes y no han sido removidas. Pero Señor, si tú no has decidido quitarlas, sabemos por tu palabra que nos proveerás las fuerzas para sobrellevar ese peso, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Señor, si llegara ese momento y no lo estamos viviendo en alguna circunstancia, reconocemos que tú serás nuestra fortaleza en ese momento. También reconocemos que tú eres nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades. Y hoy decimos, como Pablo decía, mejor de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Porque tú dijiste que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque tú dijiste, mi gracia es todo lo que necesitas, porque tu poder actúa mejor en la debilidad. Hoy reconocemos sinceramente y humildemente nuestras debilidades, cualquiera que sea, las reconocemos y venimos a ti en búsqueda de ayuda para superar esa debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y finalmente, Señor, gracias porque reconocemos que solo por medio de Cristo recibimos el poder para una nueva vida. Una nueva vida. Señor, celebramos hoy como iglesia que por medio de Cristo recibimos una nueva vida, una nueva capacidad para vivir, para agradarte. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poder de Dios para su interior. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Recordarles, este próximo miércoles tenemos nuestra reunión a través de internet. Le invito para que se una a nuestro canal a las 7 de la noche. Chévere que usted pueda unirse y podamos meditar brevemente en las Escrituras. ¿Alguien cumple años en estos días? A cantarle el Happy Birthday. ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Muy bien. Vamos entonces a orar por la economía. Ya sabe que si Dios pone en su corazón apoyar esta obra, usted lo puede hacer libremente a través del cofre y agradecemos su generosidad. Vamos a orar por las finanzas y la economía de cada familia de la iglesia. Señor, te damos gracias también porque tú cuidas y tú eres el poder que sostiene nuestra economía. Tú eres el poder que, Señor, provee en nuestras alacenas lo suficiente, Señor. Tú eres el que multiplicas el pan y el aceite, Señor. Tú eres el que nos sostienes y abres puertas de favor y de bendición. Señor, ponemos en tus manos nuestra economía y hoy queremos pedirte, rogarte, para que bendigas a todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna situación económica difícil. Sé hoy tú el poder que los lleva a un nuevo tiempo en sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada economía de cada familia, que sea bendita por ti. Que tu bendición repose en la economía de cada familia y en la iglesia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal y nos vemos el próximo domingo si Dios nos presta la vida. Bendiciones a los que están en casa.